Buenas con todos, un saludo de parte de Gerardo Verdesia, ya me conocen, cofundador y director de Awake Economics. El día de hoy estamos en nuestro sexto conversatorio, ciclo de charlas semanales que hacemos sobre distintos aspectos relevantes económicos, tanto nacionales como internacionales. Y para el día de hoy tenemos como invitado al economista Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas, para hablar de un tema que siempre causa controversia, siempre es importante analizar lo que es acerca del presupuesto general del Estado. ¿Cómo está, economista? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está Gerardo? Gracias por la invitación. Saludos cordiales a usted y a su audiencia. Como decía, el tema que nos atañe el día de hoy es hablar un poco sobre el presupuesto general del Estado. Sobre estos, cada año van saliendo debates, van saliendo cifras, van saliendo opiniones que se contrastan entre sí, pero también existen otro tipo de cosas, características del presupuesto general del Estado que a veces no se comprenden del todo. Y con el fin de tratar de establecer una cierta claridad en estos aspectos, lo primero que quería preguntarle, economista, es acerca de cómo se organiza el presupuesto general del Estado en base a esto que se conoce como ingreso permanente y gasto permanente, porque según tengo entendido es como una regla por la cual se debe de regir, pero si se sigue estrictamente esa regla, es complicado luego concebir cómo puede haber déficit fiscal o cómo se puede consolidar un nivel de déficit fiscal tan alto. Es decir, si los gastos permanentes están siempre cubiertos con los ingresos permanentes, entonces, ¿cómo puede haber ese descalce? ¿Nos podría explicar un poco cómo funciona y qué posibles trampas hay en esta concepción? Sí, el concepto que a nivel global, digamos, se lo conoce es ingresos corrientes, ingresos de capital, gastos corrientes, gastos de capital. De alguna forma, el corriente es aquel que se va generando siempre, que se va generando en el día a día. Y el de capital es, por ejemplo, en el caso nuestro, el petróleo, ¿no? Que se puede extraer hasta que se agota. El corriente es permanente porque va a siempre estar generándose, por ejemplo, los impuestos, ¿no? Y entonces acá en la Constitución del 2008, el gobierno de ese entonces, de Correa, incorporó en esa Constitución la definición un poco más amplia, algo confusa, pero más amplia del tema de permanente. ¿No? Porque a veces en el gasto, sobre todo, ¿no? Decía el sueldo, por ejemplo. El sueldo es un gasto por definición corriente, pero si ese sueldo va vinculado a la construcción de una carretera, siendo gasto corriente, en verdad es un gasto de capital, porque ese sueldo no va a ocurrir toda la vida. Entonces, esa definición, esa ampliación, que es confusa porque solamente es para nosotros de alguna forma, o quizás por ahí algún otro país tenga una definición similar, entonces acá la dejamos en permanentes y no permanentes, ¿no? Pero la vinculación, el sonido debería ser con corriente y de capital. ¿Y qué es lo que quiere decir? Mientras tú tengas el equilibrio entre el ingreso y gasto permanente, entonces ese presupuesto va a ser sostenible en el tiempo. Y si es que tienes algún déficit ahí en el ingreso y gasto de capital, podría ser temporal y podría ser financiado con deuda de alguna forma temporal. Y entonces los gastos permanentes no pueden ser financiados con deuda, o sea, es decir, no puedes pagar nómina con deuda. ¿Ya? Un poco esas son las definiciones con las que tienen que trabajar el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, ya puesto en la práctica, ¿verdad? Hay algunas cosas ahí con las que hacemos y vemos trampa, ¿verdad? En donde uno dice, oiga, yo creo que ahí están haciéndolo mal. Y pongo un ejemplo clarísimo. A los municipios y prefecturas, que son los gobiernos autónomos descentralizados, hay que darles el 21% de los ingresos permanentes, es decir, de alguna forma, de los impuestos, dale el 21% a los municipios. Entonces, ese gasto, ¿verdad? Ahí viene la definición. ¿Ese gasto es permanente o es un gasto no permanente? Entonces, de alguna forma, es un gasto permanente porque se origina en un ingreso permanente. Es decir, siempre va a haber ese impuesto, siempre se genera el 21%, siempre se gasta ese 21%. Pero acá, ¿cómo lo consideran? No, como es para municipios, como es municipio para que haga obra, entonces registrémoslo como un gasto no permanente. Y ahí entonces, supongamos hoy día, los impuestos son 15.000 millones de dólares.
el 21%, estamos hablando de algo un poquito más de 3.000 millones de dólares que habría que dar al municipio. Pero ya le quitaste 3.000 millones de dólares a los impuestos. Es decir, estás haciendo que los impuestos jueguen con el 80% para financiar el resto. Y hay esos desequilibrios que en la práctica molestan, pero logran la aprobación tal cual como ingreso y gasto permanente mal clasificado. Claro, comprendo. Entonces, al fin y al cabo es una cuestión de definiciones en donde se podría estar ocultando un gasto corriente como gasto no corriente, o sea, como gasto en inversión, entonces ahí se puede generar confusión. A ver, la plata que reciben los municipios puede ser gasto de capital, puede ser un gasto de inversión. Sin embargo, choca con la definición constitucional porque es un gasto permanente, es decir, siempre vas a hacerlo. Aunque sea capital, siempre vas a hacerlo. Hay ahí ese traslape. Claro, comprendo. El segundo aspecto que quería topar era sobre el papel que precisamente, como usted dice, tienen los ingresos no permanentes, que son los del petróleo, dentro del presupuesto general del Estado. O sea, a nivel general siempre hay una concepción de que somos un país dependiente del petróleo, pero ¿en qué medida sigue esto siendo así? En menor medida que hace 5, 10 o 15 años. ¿Cuál es la situación actual con respecto a la dependencia de los ingresos petroleros exclusivamente para el presupuesto general del Estado? Claro, me limitaste ahí un poco el campo, pero déjame hacer un poquito más amplio. El petróleo tiene impacto, digamos, en tres lados. En el comercio exterior, en el Producto Interno Bruto y en el presupuesto del Estado, solamente para ubicar tres lados. Y entonces, en donde es muy importante el petróleo, es muy importante en el comercio exterior, ¿verdad? Dependiendo del precio del petróleo, entonces este puede representar el 50 o el 60% del total de exportaciones, o puede representar un poco menos, como es el caso actual, porque el precio del petróleo no está en los buenos niveles como estuvo en el pasado. Pero donde el petróleo pesa más es en el tema de del comercio exterior. En el Producto Interno Bruto, el petróleo puede pesar quizás un 6 o 7%, que es relativamente pequeño, es decir, es tan importante o menos que quizás dependiendo del año de la construcción, por ahí la agricultura, la industria, ¿no? Y en el presupuesto del Estado, que es tu pregunta, en el presupuesto del Estado, uno dice, el año actual, el gasto total del presupuesto del Estado es 26.000 millones de dólares. ¿Cuánto hay de petróleo en el presupuesto del Estado en este año? 2.000 millones de dólares. Es decir, es muy pequeño, ¿no? Es menos del 10%. Pero si el petróleo no tuviera subsidio, ¿verdad? Entonces, si vendiéramos el combustible sin subsidio, el Estado no perdería 4.000 o 5.000 millones de dólares por ese concepto de subsidios. Y esos 2.000 millones se podrían convertir en 7.000 millones. Ya, entonces ya 7.000 millones, financiar 26.000, podría ser un peso algo más equilibrado. Pero el petróleo o claramente es mucho menos que los 15.000 millones que hablamos de impuestos minutos atrás, ¿verdad? Entonces, según como lo quieras ver, podría llegar a ser la mitad el petróleo de la fuente de financiamiento comparable con los impuestos, o como diría, puede ser solo 7 veces la séptima parte de los impuestos. Es decir, por ahí también hay un espacio para trabajar. Y la última pregunta con respecto a estos temas concretos, siempre se ha escuchado, yo he escuchado por lo menos cuando se habla del financiamiento del déficit. Hay distintas formas de financiarlo. Bueno, Ecuador con dolarización, una que es la emisión monetaria, la tiene limitada, pero puede emitir bonos. Con el riesgo país tan alto que hay, pues igualmente no se hace, pero con el financiamiento de multilaterales, por ejemplo, las personas que critican estas fuentes de financiamiento, yo he escuchado la opinión o la idea, qué tan cierto sea, de que cuando se pide dinero a los multilaterales, como el Fondo Monetario, por ejemplo, ese financiamiento entra, pero luego se va a las reservas y se queda ahí y no se usa. Y entonces, a mí me genera confusión el hecho de que se dé a entender de que se pide prestado, pero que no se puede tocar. Yo lo he entendido así, tipo, se le pide al fondo, pero nadie puede tocar eso, sino que sirve pues para ir a las reservas y ya está. Entonces, realmente cuando el Estado se financia a través de organismos multilaterales o se financiaría emitiendo bonos o cualquier otra fuente de financiamiento para cubrir el déficit, ¿qué diferencia hay, si es que hay alguna diferencia entre dependiendo de si lo pido acá o lo pido allá o lo pido en este otro lado? Sí, varias cosas. Aprovecho tu pregunta para entrar a una definición que también es a veces
confusa y a nosotros nos encanta usarla, ¿no? El concepto de sobre la línea y bajo la línea, ¿no? Esa es una definición clásica en el tema del presupuesto del Estado. Sobre la línea son todo aquello que no es financiamiento y bajo la línea es la parte de financiamiento, es decir, los ingresos como petróleo e impuestos están sobre la línea. El gasto de nómina, el gasto de intereses, el gasto de inversión, eso está sobre la línea. Entonces, ahí uno de ese sobre la línea saca lo que se llama el déficit fiscal, pero bajo la línea te dice cuánto es tu déficit. En este año, supongamos, 5.000 millones de dólares. ¿Cuánto es el pago de amortización en este año? 5.000 millones de dólares. Entonces, ¿cuánto necesita financiar el país en total? 10.000 millones de dólares. Entonces, de alguna forma, ahí está la definición sobre la línea y bajo la línea, en donde la línea de alguna forma se convierte en el déficit fiscal que pueda tener un país. Y si tengo déficit fiscal, yo debo tomar deuda. Igual que en una casa, igual que en un hogar. Si tengo un sueldo de 1.000 y gasto 1.500, ¿cómo gasté los 1.500? Y los gasté porque alguien me prestó la plata. O me prestó la plata un amigo, o me prestó la plata a mi familia, o me prestó la plata el de la tienda de la esquina, o me prestó la plata a aquella tarjeta de crédito con la que yo hice el consumo. Y entonces, cuando la plata la recibo, ¿verdad? De alguna forma yo sé que viene del Banco Mundial, multilateral, de la CAF, del BID, del Fondo Monetario multilaterales, y sé que viene de ellos, ¿verdad? Y la ingreso en lo que se llama la cuenta corriente única del Tesoro. Y en ese instante que la plata entra a la cuenta única del Tesoro, ya me olvido de quién es la plata, porque ya la plata no se puede marcar. Entonces ya entra en mi saldo de cuenta corriente única del Tesoro, que está registrada como pasivo en el Banco Central, ¿verdad? Y esa plata entonces aumenta, como por partida doble, ese pasivo aumenta el activo del Banco Central que se llama reservas internacionales. Y entonces momentáneamente, cuando la plata entra de ese préstamo, las reservas internacionales suben. Pero de ahí para adelante, esa plata la gasta el gobierno normalmente. Si como es deuda, no la puede pasar para pagar sueldos. Pero esa deuda le sirve para pagar eh, un vencimiento de deuda de capital, le sirve para pagar esa carretera que quiere construir. Y es igual que si lo hiciera con bonos de deuda interna. La única diferencia es que si hace con bonos de deuda interna, supongamos de la seguridad social que le compre bonos de deuda externa al Ecuador. Entonces, esa plata pasa de la cuenta corriente del Seguro Social, pasa a la cuenta corriente del Ministerio de Finanzas. Y como es una plata local que está en el Banco Central a nombre de alguien y después pasa a nombre del Ministerio de Finanzas, ese movimiento contable no incrementa las reservas. Pero sí, pero ¿qué cosa también incrementa las reservas? Cuando yo, como país, puedo emitir bonos de deuda externa y la plata viene de afuera, ingresa a la cuenta corriente única, otra vez, central lo registra como pasivo y también yo, Ministerio de Finanzas, registro como activo también esa plata que tengo en el Banco Central. El central aumenta las reservas, ¿no? Pero no hay tal suerte de que si viene la plata del Banco Mundial, entonces no la puedo tocar. La plata la pides prestada para utilizarla en ese proyecto específico. Y esa es otra cuestión. Es un financiamiento atado, dice, ¿no? ¿Atado a qué? Es que es exclusivamente para utilizarse en ese proyecto. O es un financiamiento de libre disponibilidad, o sea que lo puedo utilizar en donde me dé la gana, menos en sueldos, menos en gasto corriente, porque hay una norma bastante clara y fuerte en esa limitación. Comprendo. Y bueno, ya para pasar a analizar lo que es la coyuntura fiscal, primero para este año. ¿Por qué? Porque se ha generado bastante controversia. Ahorita el tema se ha relajado un poco, pero hace semanas, hace un par de meses, se hablaba mucho de que desde el Ministerio de Economía y Finanzas sostenían, y que yo sepa siguen sosteniendo, que el déficit a final de este año va a cerrar en torno al 2, 2,5, 3% del PIB. Pero analistas externos al ministerio están colocándolo pues, cercano al 4.500, 5.000 millones, y yo no he visto llegar a un acuerdo pues, entre las dos partes. Por lo tanto, quisiera saber cuál es su postura y sobre qué basaría su postura. O sea, por qué se llegaría a 5.000 o no, en qué medida esto es cierto. Sí, el que va a tener la razón es aquel que registra contablemente, ¿verdad? El contador es el que tiene la razón, porque él va a decir, esta factura la registro o esta factura no la registro.
Si registra todas las facturas, el resultado va a ser uno. Si no registra todas las facturas, el resultado va a ser otro. Pero al final del día, esa es la realidad. Pero veamos por qué pensamos algunos analistas que esto puede estar entre 4.500 y 5.000 millones de dólares. Y uno hace el ejercicio fácil. ¿Cuánto es el déficit fiscal aprobado en el año 2023? Más o menos unos 2.600 millones de dólares. ¿Cuánto es el tema de impuestos presupuestados? 16.000 millones de dólares. ¿Cuánto va a terminar los impuestos presupuestados y los reales? Va a terminar en algo así como unos 15.200 millones. Por lo tanto, ahí hay una caída de 800 millones de dólares en los ingresos por impuestos. Entonces, esa caída, súmele a los 2.600 millones que tenías presupuestados de arranque y ya por ahí vas en 3.400 millones. Luego viene el petróleo. ¿Cuánto presupuestaste de petróleo en este año? 3.500 millones de dólares. ¿A cuánto podrías llegar en petróleo en este año? 2.000, 2.200 millones porque ha mejorado un poco en estos últimos meses el petróleo. Entonces, pensemos que sea unos 2.000 millones de dólares. Eh, entonces, estamos hablando de que alguna parte de esa merma en ingresos petroleros también le va a pegar al presupuesto del Estado y el déficit de arranque. Entonces uno podría decir, si estabas en 3.400, súmale esas pérdidas de 2.000 millones, entonces estamos hablando de 5.000 y pico millones. ¿Ya? Pero también, de igual forma, si pierdo ingresos, el Ministerio de Finanzas tendrá que hacer algunos ajustes y no gastar. Por lo tanto, hoy día el déficit fiscal al mes de septiembre está en 2.700 millones de dólares, en 9 meses del año. Pero resulta que históricamente el último trimestre que estamos viviendo es el trimestre en donde todo el mundo se desespera por presentar las facturas y los gastos aumentan. Hay un 13º en diciembre. Y entonces este trimestre es el que no sería raro encontrar un déficit del mismo tamaño en 3 meses que de los 9 meses. Por lo tanto, si me dices a mí, ¿a qué grupo te juntas? ¿Al del Ministerio de Finanzas o el ministro de Finanzas que dice 3.500 o al de un grupo de analistas que habla entre 4.500 y yo he escuchado hasta 6.000 millones? Yo creo que vamos al segundo número y si hay que apostar por un número, para mí es 4.500 millones el déficit fiscal con el que cerrará este año. Por lo tanto, podríamos decir que la situación fiscal es bastante delicada, bastante mala para este año, pero pensándolo un poco más a medio plazo, se me vienen a la cabeza otro tipo de cosas que podrían empeorarla más. Y quería saber su opinión con respecto a esto. Por ejemplo, en el año 2020 se reestructuraron bonos cuyos pagos en intereses sin capital, si no estoy mal, empezarían a aumentar a partir de 2025-26. También tenemos lo ocurrido en la consulta popular sobre el cierre del bloque petrolero, que también representaría, si se acaba cerrando efectivamente, menores ingresos, notablemente menores ingresos por el petróleo para los próximos años. Por lo tanto, viendo este panorama de posible déficit de cercano a 5.000 millones para 2023 y los mayores gastos que se pueden esperar de deuda y menores ingresos esperados de petróleo para los próximos años, ¿qué diagnóstico, qué situación o cómo usted ve la situación para el mediano plazo para las finanzas públicas? Sí, vamos con el tema de la deuda primero, que a veces ahí nos confundimos. En la deuda me toca pagar intereses y capital. ¿Ya? Todo se registra en el presupuesto del Estado. Entonces vamos a la parte que nos gusta hacer ruido. Sobre la línea, ¿verdad? Quiere decir que afecta el déficit fiscal, en deuda se registran los intereses, porque ese es un gasto de intereses. Bajo la línea, que quiere decir que no afecta el déficit fiscal, se registra la amortización de deuda, el pago de capital de la deuda. Ese ahí es un pasivo, no es un gasto. ¿Ya? Entonces, la renegociación de septiembre del 2020, o después por esas épocas más o menos, dijo, la deuda externa, que eran 16.000 millones, le vamos a hacer una quita y vamos a dejarla en 15.000 millones de dólares. Y la tasa de interés, que estaba cercana al 10%, el primer año la vamos a dejar en 0%, pero vamos a ir subiendo el segundo año 0,5%, el tercer año 1,5%, después va a llegar a 4,5% y se va a estabilizar entre 5,5% y 6%. Entonces estamos en buena parte de esos bonos de deuda, todavía estamos en la época en que la tasa de interés crece.
Pero ese, lo que crezca la tasa de interés es, va a afectar los gastos, ¿verdad? El pago de capital que empieza en el año 2026 para un bono que se llama el bono 2030, que se paga en 5 años, el 26, 27, 28, 29 y 30. Es decir, ese pago de capital que va a ocurrir en el 2026 no afecta al déficit fiscal. Por supuesto, presiona las finanzas públicas porque hay que pagar ese capital y hay que conseguir deuda para pagar esa deuda, que es lo normal. Entonces, por lo tanto, ahí hay una diferencia entre los pagos de capital y el pago de intereses. Y como detalle, los pagos de intereses que estamos teniendo hoy día, es decir, el costo financiero de nuestra deuda, es de los más bajos que hemos tenido en los últimos 20 años. Ha ocurrido que nos hemos apalancado fuertemente con multilaterales, este, y también nos hemos apalancado con esos bonos de deuda externa renegociados que hoy día son costos financieros bastante bajos y nuestra deuda como costo es baja. La deuda total, el tamaño de la deuda, el peso de la deuda, ese sí es alto porque estamos hablando de cerca de 80.000 millones de dólares de deuda en una economía como la ecuatoriana que no llegará este año a ser 120.000 millones de dólares. Pasemos de la deuda y vamos al tema de petróleo y la consulta. La Corte Constitucional, a mi manera de ver, irresponsablemente determinó que si ganaba en la consulta que se quede crudo en tierra, deberían desmontar toda esa infraestructura petrolera y le daba el término de un año. Es decir, no le daba el plazo de un año. Y eso es lo que por ahí andan en leyes. El plazo sería un año calendario. El término son días hábiles. Por lo tanto, le da al gobierno algo así como hasta mayo del 2025 para poder desmontar esa infraestructura. Por lo tanto, ¿quién es el verdadero perjudicado en la merma de esos ingresos petroleros? No es el gobierno que elegimos este domingo, es el gobierno que vendrá del 2025 en adelante. Entonces, ¿cuánto puede ser la pérdida? Seguramente la pérdida va a estar bordeando en un mínimo de 200 millones, que era lo que le generaba eso al presupuesto del Estado, y en un máximo de la valoración del pozo del bloque 2043, que era algo así como unos 1.200 millones de dólares. Entonces, pero no que el 1 de enero del 2024 ya perdemos el ingreso petrolero por la consulta, no, eso va a tomar un tiempo desmontándolo y ojalá tenga tiempo también de amortizar algo de esa inversión. Entiendo. Entonces, al fin y al cabo, la situación fiscal corto, mediano plazo, ¿qué margen nos deja para llevar a cabo, ya sea planes de gobierno de cualquier candidato, de cualquier gobierno que se posicione? ¿Qué margen de acción efectivo, realista tiene? ¿Hay margen de acción para, digamos que, expandir acciones del gobierno o realmente el enfoque tiene que ser otro, un enfoque más austero de tratar de sanear esas finanzas públicas antes de realizar cualquier otra acción? Sí, yo creo que pensar en eliminar el déficit fiscal es una idea equivocada. Yo creo que hay que tratar de controlar el déficit fiscal, ¿verdad? En los últimos 10 años, el promedio del déficit fiscal ha estado sobre los 4.000 millones de dólares, es decir, sobre el 3,5% del Producto Interno Bruto. Ojalá podamos tener un control de ese déficit fiscal y podamos ubicarnos en un 2,5% del Producto Interno Bruto temporalmente, es decir, dejarlo un tiempo controlado. Pero el gasto, que es el causante del déficit fiscal, ese gasto es un gasto inercial. Es decir, si hoy día pagamos 10.000 millones de dólares en nómina, ¿verdad? No hay forma fácil de decir el año siguiente vamos a quitar 2.000 millones de dólares en nómina. No se puede, porque esa nómina, el 80%, y es también un tema repetido fuerte y cansón, es salud, educación, seguridad. Entonces, difícilmente uno puede decir, votemos 20.000 profesores a la calle, quitémonos de encima a 10.000 médicos. Eso es imposible, pues más quizás hace falta inclusive contratar algo más para mejorar la salud y la educación en este país. Y entonces tienes tú ahí otros gastos rígidos. Los intereses de deuda, 3.000 millones de dólares, y no caen, porque la deuda aumenta cada vez que hay déficit y la deuda va a aumentar porque la tasa de interés de los bonos globales va aumentando también. La plata para la seguridad social, 3.000 millones de dólares para darle por el 40% de la jubilación que tiene que dar el Estado. Eso es fijo y va creciendo
¿verdad? Y va creciendo porque hay más jubilados que hay que atender y hay más complicado es porque hay menos aportantes y entonces se hace más difícil. Y así uno va sumando una serie de gastos, ¿verdad? Que se vuelven rígidos y que lo que único que tienen para el futuro es que crecer. Y mientras tanto, los impuestos no tienen la misma velocidad, ¿verdad? Esperamos llegar a 16.000 millones, y entonces nos quedamos en 15.000 millones. El ISD estaba dando una buena recaudación con el 5%, pero la Corte Constitucional, yo creo que acertadamente dijo, quítale una reforma del 2010 que era inconstitucional y que en enero del 2024 quede en 2% de ese ISD como era antes de la norma inconstitucional. Y entonces de 1.000 millones que recaudábamos, ahora se va a recaudar quizás 200 millones, ¿verdad? Y entonces, y el gobierno, en un afán para salvar su popularidad política, dijo, mira, me equivoqué con la reforma de impuesto a la renta que cobraba impuestos a la gente que ganaba de $2.000 para arriba, eliminémosla. Estabas empezando a generar algo más de recaudación con esa reforma y la tumbaste y se te cae. Y entonces el tema es complicado, es difícil pensar que si este año el déficit va a ser 5.000, el otro año milagrosamente pueda bajar, más bien va a incrementarse. Y cuando le suman las ofertas de campaña que han hecho los candidatos, y por suerte solamente uno gana y hay que poner solamente del candidato ganador y no tomar todas las ofertas de todos lados. Y entonces eso también va a presionar. Entonces estás en esa cuestión y el déficit se cubre con financiamiento, pero se soluciona con recorte de gasto, con aumento de recaudación o una combinación de ambas. Economista Fausto Ortiz, le agradezco mucho su tiempo, ha sido una charla para mí muy enriquecedora y bueno, espero que tenga un gran día. Muchas gracias por todo. A usted también, Gerardo. Pasa muy bien. Saludos.